Haremos hoy un pequeño estudio, siguiendo nuevamente la recomendación que a mí mismo me hice cuando esta Biblia la adquirí. Se lo voy a volver a mencionar. Dice, una recomendación, unas palabras mías que escribí aquí en esta Biblia. Para conocer a Dios, saber su nombre, por qué se dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por qué existo, cuál es mi porvenir, qué debo hacer para lograrlo, preceptos y acciones que debo saber y ejecutar, así como en lo posible comunicar a otras personas lo descubierto en este libro. Entonces, este libro tiene mucho conocimiento, mucho descubrimiento, y lo que yo pueda aprender, en lo posible comunicarlo a otras personas, sin quitarle ni ponerle nada. Entonces, hoy vamos a ver algo que es un tema delicado porque casi nunca nadie lo toma en cuenta, ni en las iglesias. Las iglesias somos nosotros, los templos de Dios donde va a morar el Espíritu Santo, somos nosotros. No es en ningún otro lugar. Sí, nos dice la palabra de Dios, hay que congregarse, ahí nos dice el apóstol Pablo, nos da una recomendación. Pero la congregación, ¿para qué es? Es para buscar que nos apoyemos entre todos y sobre todo que estudiemos las Escrituras y que busquemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estará ahí si nosotros no tratamos de aprender lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es arrepentimiento para perdón de pecados, no pecar más, bautizarse, y Dios nos dará su Espíritu Santo para poder estar, pues poder luchar contra potestades que hay, como nos dice en Efesios, ¿verdad? A poner la armadura de Dios. Muchos nos enseñan que ya somos salvos, o no nos enseñan bien lo que es correcto. Pero vamos a ver, nos dice aquí en la palabra de Dios, la Biblia, Romanos 6:14. Vamos a leer Romanos 6:14. ¿Qué nos dice la carta a los romanos? En el capítulo 6, versículo 14, nos dice categóricamente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado no nos va a dominar, no va a estar con nosotros. Fíjese bien, en el mismo 6, en el versículo 8, dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez para todas las personas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que nosotros pensamos en hacer algo, pues es como si lo hubiéramos hecho. Y si lo hacemos es peor. De nada sirve que no robemos si pensamos en robar. De nada sirve que no cometamos adulterio si vemos una persona, una mujercita, y estamos deseando tener relación con ella. De nada sirve que no digamos mentiras si estamos pensando en mentir. Y así con muchas situaciones que se nos presentan en la vida. ¿Por qué? Por eso dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Entonces, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el 14 que leímos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, para nosotros es muy importante conocer, saber esto, porque de otra manera no vamos a poder salir adelante. Y si nosotros nos ponemos en una cuestión de que no queremos obedecer o no conocemos, por ignorancia también puede ser. Pero dígame, si viene ahorita, si viene hoy nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos preparados? El Señor viene por una iglesia sin mancha. ¿Estamos preparados para eso? Veamos Efesios 1, 4, 5. Efesios, la carta de los Efesios. El tracito de Timoteo. Ay, vamos a ver Efesios. Veamos Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo, Efesios, aquí está. Efesios capítulo 1, en el versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Imagínense, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Él sabe lo que va a pasar con cada uno de nosotros, Él sabe todo, pero Él nos escogió para que nos presentemos delante de Él. ¿Cómo? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Veamos ahí también, mismo Efesios en el capítulo 5, versículo 27. ¿Qué nos dice aquí? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto habla de una iglesia. En la Biblia, una iglesia es una mujer. Nosotros venimos a ser la esposa de Cristo, pero siempre y cuando estemos, como dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos ahí Filipenses, antes de hacer un comentario. Vamos a ver, Filipenses, Filipenses 2 en el 15. ¿Qué nos dice ahí? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, nosotros no podemos estar, si nos decimos cristianos, si somos discípulos de Cristo, nosotros no podemos vivir como cualquier persona fuera de sus enseñanzas. Porque dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. En todas las iglesias, ¿qué pasa? Enseñan que somos salvos, enseñan que Dios es muy bueno y que perdona. Van ahí a esa congregación, salen y se siguen portando igual de mal. ¿Cuál es el evangelio? Lo leímos al principio. Arrepentíos, no peques más, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso te va a transformar. Transforma tu vida y ya no quieres seguir pecando porque reconoces lo que Jesús hizo en su cruz. Entonces nosotros no podemos estar viendo esto. Así de fácil es esto. Ahora, bien, les preguntaba, si llegara hoy nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos preparados realmente?
Veamos Apocalipsis 14:15. Apocalipsis es la revelación de lo que va a suceder finalmente con todos nosotros. Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 15 dice, 14:15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Imagínense si ahorita llegara nuestro Señor Jesucristo, la hora de cegar ha llegado. La mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que viene en la nube. Metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Imagínense si esto llegara a suceder ahorita, ¿qué haríamos nosotros? ¿En dónde estaríamos? Veamos Judas 1:24, por favor. Judas 1:24. Ahí pegadito a 1:24. ¿Qué nos dice? Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, nosotros tenemos que edificarnos. En el 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Qué nos da a entender aquí? Que muchos dudan. Hay que tratar de que comprendan lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo y que nos va a llevar a vida eterna. Otros pues causan divisiones, son los sensuales, no tienen al Espíritu de Dios. Pero los que sí tenemos el Espíritu de Dios, nuestra vida ha cambiado. ¿Y qué podemos hacer? Dice: nosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, ¿es posible vivir sin pecar? Primera de Juan, vamos a ver Primera de Juan. Este es un versículo que lo usan todos los que andan buscando pretextos. Dice aquí, Primera de Juan, capítulo 1, en el 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso dicen. O sea, creo que podemos seguir pecando porque si decimos que no pecamos, le hacemos mentiras. Veamos ahora Juan 8, mismo Juan. Pero ahora vamos a ver Juan, la carta de San Juan, capítulo 8. Veamos capítulo 8 y vamos a leer del 31 en adelante. Ahí está todo clarito. Dice, dijo, el 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Algunos judíos habían creído en él. ¿Qué les dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A los que están en su palabra realmente, ¿qué van a ser? Sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el 34 dice: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que el pecado se enseñorea de él. ¿Qué leímos más adelante? Leímos en Romanos 6:14 que el pecado no se enseñoreará de nosotros. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Podemos seguir leyendo. Veamos Efesios 2:10. Veamos la carta de los Efesios. Efesios, atrás de
Filipenses. Veamos, el 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan en el cual nosotros deberíamos de andar. Por eso fue desterrado Adán y Eva del paraíso, porque quisieron probar otras cosas que Dios no les había dicho. Y es lo que nosotros andamos haciendo acá, que incluso mucha gente nos enseña. Las iglesias no nos dicen arrepiéntete, ya no peques, sino que hacen fiestecitas, hacen bailecitos, tienen el montón de jovencitas o de adultos ahí bailando con música estridente a veces no tanto, pero están buscando el Espíritu de Dios, están aprendiendo lo que no deben de hacer, o están aprendiendo lo que les enseñan las gentes ahí. Somos hechura de Él, y al ser nosotros hechura de Él, ¿qué nos dice categóricamente? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Okay? Veamos Hebreos 6, por favor, Hebreos 6, más adelante, Hebreos capítulo 6, vamos a leer del 1 en adelante podemos leer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, o sea, antes de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las obras muertas son las que Dios nos preparó para que nosotros hiciéramos. Las obras vivas son las obras que Él preparó antes de la fundación del mundo. Esas son las que debemos hacer. Entonces, ¿dónde están esas? De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Que si nosotros ya aprendimos o vimos, sabemos, ya no hay ignorancia, y nosotros no lo hacemos o recaemos, vamos a volver a crucificar a Jesús. Es lo que nos dicen ahí. No te preocupes, tú puedes seguir, al fin que Dios perdona cada rato. Dios te perdona de todos modos. Entonces, las obras muertas no son de Dios. Las obras vivas, sí, son las obras buenas. Son las obras de Dios. Y un error en esas iglesias, ¿qué pasa con esos errores? Hay de muchos tipos, no solo este. Retrasan nuestro desarrollo. Ese error retrasa nuestro desarrollo en el propósito de Dios, para que nosotros estemos para Dios. Por eso, ahí mismo, en Juan, veamos, capítulo Juan, en el capítulo 8, perdón, en el libro de Juan, vamos a leer el 32. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es seguir el Evangelio. Eso es. Que el pecado no se enseñoree en ti. Que para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Veamos. Ahí mismo, en el 47, capítulo 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye,
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Son de Dios? Él nos dio potestad de ser hijos de Dios. Veamos Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Imagínense. Y nos dice más bienaventuranzas. Veamos Lucas 20:36. Lucas, allá adelante de Mateo. Lucas. ¿Dónde está? Lucas, ahí está. Vamos a ver. Lucas capítulo 20. Versículo 36. ¿Qué nos dice aquí? Aquí se refiere a los labradores, pero vamos a ver qué nos dice. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Quién nos dio nueva vida al resucitar? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros ya no podemos morir. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Pues son iguales a los ángeles. Somos iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, tenemos esto. Veamos Juan 1. La epístola de San Juan, capítulo 1. A ver. En el 12. ¿Dónde está? Aquí está. Veamos qué nos dice aquí. Nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio la potestad. ¿Sí? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Entonces, veamos ahora Romanos 8. Estamos viendo varios versículos que nos están abriendo los ojos para que sepamos nosotros por qué somos hijos de Dios. Que nos dio la potestad, sí. Que somos hechos hijos de Dios, sí. Veamos Romanos 8 en el versículo 14. Veamos 8. ¿Qué nos dice aquí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El 16, ¿qué nos dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, tenemos toda esta cuestión. Veamos Gálatas 3:26, ¿qué nos dice? Con esto yo creo vamos a terminar por ahorita porque tengo, no sé de horario cómo andamos. Vamos a ver, Gálatas. Aquí está. Vamos a ver. Gálatas, capítulo 3 y en el 26. Vamos a ver en el 26, ¿qué nos dice? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si tienes fe, crees. Y crees en las cosas que van a venir aunque todavía no las veas. Eso es lo que significa la fe. Pero también dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué? Porque Jesús viene, como hijo de David, viene desde el linaje
de Isaac, viene del linaje de Abraham, pero se llama padre a Abraham porque a él fue hecha la promesa. No se dice Isaac o Jacob, no, se dice padre Abraham. Bueno, entonces nosotros sabemos ya todo esto, y algo muy importante que nos dice Primera de Juan, vamos a verlo por favor, Primer epístola de Juan, vamos a ver, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, conocemos, sabemos bien qué es lo que está pasando. Entonces, para nosotros es muy importante que estemos pensando constantemente en lo que vamos a hacer, en lo que es correcto, en las buenas obras. Porque ¿de qué nos serviría no robar si estamos pensando en querer robar? O querer fornicar si estamos pensando en hacer. O adulterar. No estamos adulterando, pero si estamos pensando en hacerlo, o en mirar cosas indebidas, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Veamos, como último, veamos Efesios 2:6. Aquí nos vamos a dar cuenta perfectamente bien de qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Y con esto vamos a terminar por este momento y seguiremos después viendo otra cuestión. Efesios capítulo 2. Vamos a ver. Efesios capítulo 2, en el versículo 6, dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vamos a ver desde el 4 para atrás, para abajo. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado. Fíjense bien, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice, nos dio juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces nosotros ya somos resucitados. Ya la primera resurrección está funcionando. No vamos a esperar otra resurrección después. La primera resurrección ya está. ¿Y cómo lo dice ahí la palabra? Bienaventurados los de la primera resurrección, porque no verán la muerte. Los de la segunda resurrección que va a venir, ellos están condenados. De todos modos, todo esto lo vamos a ver, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Ahora, ya lo conocemos. Estamos sentados en los lugares con Él, en los lugares celestiales. Y hay otro versículo que también nos dice que somos reyes, que somos santos. Pero siempre y cuando estemos, ¿qué? Dice, ¿cómo nos dice aquí?
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y más abajo nos dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros ya estamos con Él. No hemos llegado, como nos dijo ahí en otra parte de la Biblia. Pero cuando lleguemos a eso, nosotros vamos a estar ahí. ¿Pero qué necesitamos estar? Estar con Jesús. Estar. Entonces nosotros veamos Primera de Pedro, porque nosotros no podemos estar haciendo las cosas sin que, vamos a ver, Primera de Pedro 15:16, veámoslo por favor. Primera de Pedro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1, del 15 al 16. Entonces, sed santos porque yo soy santo. Arrepentidos, no peques más. Bautízate por inmersión, renace de nuevo y el Espíritu Santo vendrá hacia ti. Eso es lo que nos enseña, ¿verdad? Y veamos ahí en Hebreos 10, porque eso es muy importante que lo sepamos. Hebreos, está tocito. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a todos los adversarios. Entonces, si pecáramos voluntariamente, si ya lo sabemos y pecamos voluntariamente, por ignorancia no habría problema, porque lo mismo le pasó a Pablo, y él mismo dijo, por ignorancia. Pero una vez que le llegó la luz, dejó de pecar, dejó de perseguir, dejó de matar, y se dedicó en vida entera a predicar a nuestro Señor Jesucristo. Por ahí vamos a dejar esto en este momento, y vamos a seguir después a ver que tengamos otro tema, por favor. Gracias.